Qué gracioso. Bien, estábamos viendo nuestra hoja de trabajo. Entonces les decía, la cuenta aguinaldos es una cuenta de gasto. Como es gasto, está en el debe, tengo que poner ese mismo valor a la parte de estado de resultados. Aguinaldos por pagar es un pasivo, está en el haber, entonces colocaré en la columna de balance general, miren acá en el haber. O sea, lo que está en el haber también coloco en el haber en los estados financieros. Y lo que está en el debe también voy a colocar en el debe en los estados financieros. ¿Ya? Entonces simplemente es copiar, pero en el lugar correcto ahora. Alquileres pagados, cuenta de gasto al estado de resultados. Alquileres pagados por anticipado. Tenemos esta cuenta, ojo, en el buró. Es una cuenta de activo. Y ahí está en el balance general al debe. Anticipo de sueldos. Esto les va a dar en cero. También en el buró da cero. Si hubiera saldo, debe o haber, habrá que colocarlo en el balance. Anticipo de clientes es cuenta de pasivo. No la tenemos en el buró, ¿no? Pero ahí está para que la conozca. Aportes laborales por pagar pasivo. Aportes patronales AFP es gasto, está en el estado de resultados. Aportes patronales por pagar AFP. Si dice por pagar es pasivo. Y ahí lo tengo. Tal vez se cheque un poco. Se puede ver mejor. Después tengo aportes patronales por pagar salud. Está en el haber, es balance. Aportes patronales por pagar, todo lo que es por pagar al balance. Aportes patronales salud, aportes patronales vivienda son gastos, así que se va al estado de resultados. Bancos, cuenta de activo al balance. Bono de antigüedad, gasto. Caja es activo. Capital pagado es patrimonio, entonces lo llevo al balance general en el haber. Comisiones es gasto al estado de resultados. Costo de ventas es gasto. Crédito fiscal diferido, bueno, no tienen esa cuenta, pero es activo. Crédito fiscal IVA, esto va a quedar cero en los ajustes, por si acaso. En los ajustes nosotros lo vamos a dejar en cero. Entonces va a desaparecer. El débito fiscal también va a desaparecer, ¿no? Van a quedar en cero. De todos modos, el crédito fiscal es un activo. Cuentas por cobrar, bueno, activo por cobrar, ¿no? Cuentas por pagar, un pasivo. Débito fiscal, vean, acá también está en cero, porque al cerrar el IVA, vamos a cerrar ambas cuentas, pero es un pasivo. Depreciación acumulada, todas las depreciaciones acumuladas son balance, son cuentas de balance. Ya les voy a mostrar cómo se presentan. Tienen saldos acreedores, pero son activos. Entonces aparecen como activos negativos. Ya los van a ver y el por qué les voy a decir. Depreciación acumulada, perdón, las depreciaciones simples son cuentas de resultados, todas son gastos. Por eso los asientos es gasto, depreciación contra depreciación acumulada, ¿verdad? Después tengo equipo de computación, equipo de oficina, son activos fijos. Fondo fijo o caja chica es activo disponible. Gastos de intereses, bueno, fácil, dice gastos, ¿no? Gastos de organización es una cuenta de activo diferido. Nosotros no tenemos gastos de organización, ¿no? En ciertos tipos de sociedades, eso, no sé si ustedes pasan una materia llamada contabilidad de sociedades, pero ahí se ve el tema de gastos de organización, ¿no? Porque se analiza cómo las empresas se inician, cómo surgen. Tema de aportes de capital, gastos por trámites, etcétera. Entonces son gastos de organización. ¿Qué más les digo? Es un activo, ¿ya? Gastos legales es una cuenta de gasto, resultados. Horas extras, gasto. Indemnizaciones, gasto. Inventarios, activo. Inversiones es en activo, pero no tenemos inversiones en el buró. El IT es cuenta de gasto, ¿verdad? Impuesto a las transacciones. IT por pagar es pasivo. IVA por pagar. Esta cuenta ustedes no la tienen, pero va a surgir el momento en que cerremos el IVA. Como vamos a cerrar crédito fiscal y también vamos a cerrar débito fiscal, la diferencia nos va a dar un IVA por pagar. Si es que tuviéramos más crédito fiscal que débito fiscal, o sea, más compras que ventas, pues tendríamos un crédito fiscal a nuestro favor. Eso aparecería en el crédito fiscal. Pero lo que generalmente ocurre es que tus ventas, como son altas, cubren todos tus
cuentas por cobrar, o me había escrito en el chat de docentes y varios docentes me están confirmando, pero no dice nada de dirección todavía. Entonces les decía que el tema del IVA por pagar, como generalmente el débito fiscal es más alto que el crédito, entonces siempre tengo un saldo a favor del fisco, ¿no? Un saldo a favor de el servicio de impuestos. Entonces eso le vamos a colocar a IVA por pagar, ¿no? En el cierre del IVA les voy a enseñar cómo se hace eso. Es un asientito bien sencillo. Muebles y enseres, tengo cuenta de activo, pérdida en gastos de organización, es una cuenta de gasto, préstamo bancario, tenemos un préstamo bancario, ¿no? Es una cuenta de pasivo, previsión para indemnizaciones, les va a salir de la planilla de sueldos, pasivo, RC IVA por pagar, si le sale RC IVA en la planilla, pues tiene que ir a RC IVA por pagar, igual es otro asiento de la planilla de sueldos. Retenciones IT y retenciones IUE, ustedes las tienen, ¿no? Tenemos cuentas de retenciones de todos aquellos que nos han vendido sin factura, entonces son pasivos. Les va a salir los saldos acreedores, ¿no? Porque eso es lo que hay que pagar al mes siguiente a impuestos. Servicio de té, que también lo tienen, ¿no? Porque en la práctica está ahí el servicio de té, y refrigerios, así se llama, es una cuenta de gasto. Software tributario es un activo diferido, y ahí está, un activo intangible, no lo tenemos nosotros, pero sí tenemos el tema de franquicias, ¿no? Entonces, esto igual es un activo intangible, ¿no? Es un derecho que nosotros tenemos de uso. En el caso de un software tributario, uno tiene licencias, ¿verdad? Entonces, cuando uno compra licencias de Windows, de Office, licencias de usos de sistemas contables, usos de sistemas de otro tipo o cualquier tipo de sistema que sea privado, ¿no? Y que obviamente nosotros al adquirimos el derecho de uso, entonces lo podemos cargar a un activo, y eso va a ser un activo intangible, porque nosotros tenemos ese derecho. Lo mismo es con las franquicias. Sueldos y salarios, ¿no? Esto es cuenta de gasto. Sueldos y salarios por pagar, pasivo. Terrenos, un activo fijo. Transporte urbano, tenemos transporte en nuestros asientos contables, eso es un gasto. Vehículos, un activo fijo. Ventas, cuenta de ingreso, tenemos un montón de ventas. Ahora, entre lo que hemos vendido en la primera vez y lo que tenemos ahora en ventas en la práctica, que ustedes los que han hecho han de ver que hay varias veces, y vendemos de los dos productos. No hemos vendido tanto barbijos de 3 capas como barbijos de KN95, y son diferentes porque ambos tienen diferentes costos y diferentes precios. Por eso les decía, tienen que abrir 2 Cardex, ¿no? Para el tema del costo de ventas. Entonces, a eso se refiere esta cuenta, y ahí tienen ventas en el estado de resultados a la vera, porque son ingresos. Ajuste por inflación y tenencia de bienes, esto va a salir del ajuste que ustedes hagan del activo fijo, y a eso le vamos a aumentar el ajuste que yo voy a hacer de la franquicia y del capital. Luego va a haber una cuenta llamada ajuste de capital. Ajuste de capital, donde ustedes vamos a colocar, les voy a enseñar a qué se refiere esta cuenta el día que hagamos el ajuste pertinente del capital. Y así, cualquier otra cuenta que pudieran tener, que creo que en el buró no hay más, pues vamos a tener que clasificar en una de estas 4 columnas. Si yo tenía 2 columnas, si ustedes miran estas 2 columnas todo el tiempo van cuadrando, ¿no? Porque esa es la regla de la doble partida, ¿no? Que lo hemos visto desde el inicio de este año, donde decíamos la doble partida te dice que todo lo que tiene un débito tiene que tener un crédito obligatoriamente. Entonces, por eso nuestros asientos contables cuadran. Por eso los estados financieros cuadran, ¿no? Tengo un debe y un haber que siempre tienen que sumar la misma cantidad. Entonces, tengo en sumas, debe y haber las mismas cantidades. En saldos, debe y haber las mismas cantidades. Ajustes, que son asientos contables que vamos a proponer, son asientos contables que cuadran, obviamente. Entonces, vamos a tener acá cifras iguales. Los saldos ajustados, esto que es una suma de las anteriores 4 columnas, pues si las anteriores 4 columnas cuadran, estas otras también van a cuadrar. Entonces ya tengo los saldos ajustados, y después ya he clasificado entre estas 4 cuentas: estado de resultados y balance general.
En estas cuatro, como de 2 columnas he convertido en 4, estas no van a cuadrar. No, porque ya no estoy manteniendo esa ideología. Pero ¿qué va a suceder? La diferencia de las 2 primeras columnas tiene que ser exactamente igual a la diferencia de las 2 segundas columnas. O sea, las columnas del estado de resultados van a tener una diferencia. Esa diferencia tiene que ser exactamente igual a la diferencia del balance general. Entonces, ustedes después de clasificar todo esto, suman. Y aquí lo voy a hacer un poco más grande. Y miren cómo se va a presentar esto. En el debe, o sea, todos mis gastos y costos suman 274,926,04. Y todos mis créditos suman 400,200. Entonces, mis ingresos son 400,200 y mis egresos son 274,000. Ya ustedes pueden inferir al tiro, ¿no? Por simple analogía, decir, bueno, si mis egresos son menores a mis ingresos o mis ingresos son mayores a mis egresos, pues quiere decir que tengo una utilidad, ¿verdad? O sea, tengo una ganancia. Entonces, esa ganancia me va a significar la utilidad del periodo, de este periodo que tenemos nosotros en análisis. Entonces, me voy a hacer una línea llamada resultado del periodo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sacar la diferencia, o sea, 400,200 menos 274,926,04. La diferencia es, como ven acá, 125,273,96. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igualar las columnas. Tengo que igualar débitos y créditos. ¿Qué tengo que hacer para igualar? Lo que voy a hacer es colocar la diferencia, o sea, calcular la diferencia, estos 125,000, y colocar esa diferencia a la cifra menor. En este caso, la cifra menor es 274,000. Entonces, la diferencia que es 125,000, la coloco en la misma columna y sumo. Entonces, 274,926,04 más 125,273,96 me da exactamente 400,200. En el caso de la línea o la columna del haber, no hay nada que sumar, entonces tengo los mismos 400,200. Acabo de hacer cuadrar, ¿verdad? O sea, he hallado la diferencia y esa diferencia la he colocado en la cifra menor, que en este caso es el debe. Entonces, con eso ya, digamos que estoy entendiendo que voy a tener en este año o en este periodo una utilidad de 125,000. ¿Por qué? Porque mis ingresos, que son 400,000, son mayores a mis gastos, 274,000. En el haber siempre van los ingresos, en el debe van los gastos. Si mis gastos fueran mayores a mis ingresos, pues entonces tendría una pérdida. ¿Qué tendría que hacer? Igualito, hallar la diferencia y colocarla en la otra columna. Les doy un ejemplo, ¿verdad? Aquí voy a un poquito. Si digamos, la suma de aquí me diera 600,000. Miren cómo se calcula. Ahora mis gastos son mayores a mis ingresos. Entonces tengo una pérdida. Les repito, la analogía es la misma. Saco la diferencia en este caso es 199,800, y la sumo a la columna que tenga la cifra menor. Entre estas dos, la menor es ahora 400. Entonces le sumo a esa la diferencia y vean que esto tengo las sumas iguales de 600,000 en ambos casos. Entonces yo puedo entender acá, ya, entonces mis gastos son mayores a mis ingresos, quiere decir que en este periodo yo tengo una pérdida. En nuestro ejemplo que estamos haciendo acá, tengo mis ingresos mayores a mis gastos, entonces sumo para tener las sumas iguales a la cifra menor y con eso puedo entender que tengo una utilidad. Espero que me hayan entendido lo que les acabo de decir porque es lo mismo que tienen que hacer en su hoja de trabajo ya del buró de contabilidad. Entonces, acá ustedes ya van a determinar si la empresa tiene una utilidad o una pérdida.
Después de eso, lo que yo tengo que hacer es realizar el mismo procedimiento para las siguientes dos columnas, para el balance general. Voy a sumar todos los débitos y todos los créditos. Miren acá qué dice. En el caso de los totales, tengo que los débitos suman 1.229.753,76 y mis créditos suman 1.104.479,80. Entonces tengo más débitos que créditos. Entonces hago lo mismo, saco la diferencia y la diferencia, como les decía hace rato, tiene que ser la misma, 125.273,96. Nada más que ahora calculo la diferencia entre estas dos. Me da lo mismo. Voy a hacer la misma analogía. Saco la diferencia y le sumo a la cifra menor. La cifra menor entre 1.200.000 y 1.100.000 es obviamente 1.100.000. Entonces los 125.000 coloco debajo del 1.100.000 y voy a tener 1.229.753,76 en ambas columnas. Con eso tengo las sumas iguales. Noten un pequeño detalle que siempre se tiene que cumplir. Si en estas dos columnas la diferencia va a la izquierda, en estas dos columnas tiene que ir a la derecha. Como hace rato, yo le he puesto aquí 600.000, ¿verdad? Si entre estas dos columnas fuera a la derecha, pues entre estas dos columnas tendría que ir a la izquierda. Obviamente aquí me estoy inventando las cifras, pero miren, tendría que ser así. Si me sale pérdida, voy a tener que sumar a la derecha y en esta voy a tener que tener la misma pérdida sumada a la izquierda. En nuestro caso, está así. Tengo una utilidad, aquí aparece sumada a la izquierda, eso va a aparecer acá, sumada a la derecha. Va a estar en el haber. Acá es sumamente importante saber dónde está esta cifra. 125.000 quiere decir que está en el haber. Y van a ver que las utilidades siempre están en el haber. Las pérdidas van al debe, pero solo en el balance general. Acá no. Acá simplemente es una cifra para cuadrar. Ojo. Acá ya me está diciendo que es una utilidad, porque la vamos a colocar en el haber. Con eso yo ya tengo concluidas estas 4 columnas, que si con esto, viendo que el resultado del periodo sea el mismo, quiere decir que toda mi hoja, bueno, si sacan el mismo resultado todos, ¿no? El que tal vez yo les puedo dar como tip y decir, por si acaso, utilidad tiene que salir tanto. No es para que lo cocinen ya, por si acaso, ¿no? Generalmente cuando yo reviso, soy bastante detallista y reviso cifra por cifra. Entonces yo les voy a decir, la utilidad es de, digamos, 125.000 bolivianos. A ustedes le tiran aquí, aquí, y ya cualquier cosa va a estar en esta otra parte y van a pensar que yo solamente voy a mirar este total, pues es mentira, ¿no? Yo voy a revisar cifra por cifra. Entonces, si veo que lo han cocinado y le han puesto porque sí esta cifra, pero aquí es cualquier cosa, pues entonces van a tener menos nota todavía, ¿no? Entonces, si no les sale, si no les cuadrara, yo les aconsejo que mejor lo dejen así sin cuadrar, ni modo. Por lo menos vamos a entender que el alumno ha hecho su máximo esfuerzo y hasta ahí llegó. A muchos de ustedes por falta de tiempo, a muchos de ustedes por tal vez falta de ciertos razonamientos. Y la verdad que pienso, reviso y reviso y no sé dónde está la diferencia, pero no me cuadra. Porque eso es algo que suele ocurrir, ¿verdad? Y esto más ocurre cuando ustedes lo hacen a última hora, ¿no? Porque ya tienen que cumplir con el plazo y ya están directamente sin saber de dónde sale y ya no, ¿dónde más ya van a poder ver? Pues tendrían que ir hacia atrás, ¿no? Y pueden llegar hasta el asiento contable, retrocediendo. Entonces ya les toma mucho tiempo y dicen, pero reviso y para mí todo está bien, no sé por qué no me cuadra. Cuando ya no tienes tiempo, pues no hay otra solución. En cambio, cuando tienes el tiempo, lo que generalmente se les aconseja es que, digamos, yo que sé, están un martes en la noche rompiéndose la cabeza porque esto no les sale lo mismo, pues váyanse a dormir, ¿no? A veces en la noche uno carbura menos
¿no? Porque ya nuestro cerebro incluso está bastante cansado. Y lo que sucede es que en ese caso, mejor es que descansen un poquito y después vuelvan a la práctica, ¿no? Vuelvan a hacer y tal vez ahí, con un poco más de lucidez, puedan ver, ¿no? Lo que yo generalmente, cuando me ocurre, porque no crean que a mí no me ocurre este tipo de cosas, pero obviamente ya en el ámbito profesional, ya estoy en la noche muy tarde trabajando, lo que hago es irme a dormir y me pongo el despertador a las 5 de la mañana, ¿no? Y a las 5 de la mañana me despierto, obviamente ya estoy muy bien descansado y vuelvo a mi computadora a ver qué onda y mm, por lo general encuentro el error más fácilmente. Ahí como consejo, ¿no? Se los dejo. Entonces, una vez que ya tengo todo esto concluido, veo que esto me sale bien, puedo proceder a simplemente transcribir todo esto en cierto orden, ¿no? Acá está por orden alfabético, no tiene nada que ver, tiene que tener otro criterio, otro orden. Entonces voy a empezar por el estado de resultados. Entonces, ¿cómo sale mi estado de resultados? Y ahí lo tiene. Aspectos formales. Estos son los aspectos que ustedes siempre tienen que cumplir. Se los he explicado en el balance inicial, alguna otra vez se los he vuelto a explicar. Y ahora les digo, esto siempre tiene que estar de esta manera. ¿Qué es lo primero que se coloca? Nuestras normas incluso dicen, ¿no? Primero se coloca el nombre de la empresa. En nuestro caso creo que es Pharma algo, ¿no? Déjenme ver, lo tengo por acá. Pharma Protect. Entonces, ese es el nombre de nuestra empresa. Eso colocarán acá, ¿no? Pharma Protect SRL. Estado de resultados, otros le llaman estado de ganancias y pérdidas, es lo mismo. En el caso del estado de resultados, nunca es al, porque el estado de resultados todos los años empieza de cero, es un estado dinámico. Entonces, como empieza de cero, lo que me va a mostrar acá es solamente el resultado de este periodo, no me muestra de periodos de años anteriores. Es por eso que dice, por el periodo terminado el 31 de marzo, en este caso es así. En el suyo va a decir por el periodo terminado el 30 de junio de 2022. Y con eso ya va a estar la fecha. Entonces, primero, título de la empresa o nombre de la empresa, nombre del estado financiero, fecha de realización y finalmente la moneda de cuenta. Y aquí dice expresado en bolivianos. Eso ustedes lo van a copiar idéntico, ¿no? Cuando las empresas son muy grandes, ponen expresado en y le llenan de ceritos, miles de bolivianos. Otras le llenan 6 ceros y es en millones de bolivianos, ¿no? Eso es cuando las cifras son demasiado grandes. No es porque las empresas sean grandes, sino va a depender también inclusive de la economía de cada país, ¿no? Si hablamos solamente de Bolivia, bueno, ver en millones de bolivianos es, puedo entender para nuestra economía que es una empresa grande. Pero, por ejemplo, en Colombia que todo es millones, un dólar vale 4.000 bolivianos, o perdón, 4.000 pesos colombianos. Entonces, sí, todo es millones, ¿no? O sea, un auto vale cientos de millones, ¿no? Pero si lo tradujeran a dólares, está 20.000 dólares, como cualquier auto, digamos, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, ahí, por ejemplo, expresado en millones de bolivianos, casi obligatorio. Por su devaluación, ¿no? Me imagino que en Venezuela será lo mismo. Aquí en Bolivia solamente expresa en bolivianos. Nosotros, para nuestro buró, expresa en bolivianos, porque nuestras cifras son bastante pequeñas. ¿Cómo voy a empezar? Empiezo del gran grupo ingresos. ¿Qué ingresos tengo? Y eso ustedes van a ver acá. Los ingresos son todos los créditos que están en el estado de resultados. Y miren, busco en la columna del haber y el único ingreso que tengo es de ventas. Es el único ingreso ordinario. Entonces aquí está ventas. Si hubiera algo más en el haber, puede ser que sea ajuste por inflación. El ajuste por inflación y tenencia de bienes puede tener saldo acreedor. Sería un ingreso.
Pero no es un ingreso ordinario. Yo no me dedico a hacer ajuste por inflación, ¿verdad? Yo me dedico a vender barbijos. Entonces va a ser un ingreso extraordinario. Ya se los voy a mostrar dónde tiene que estar colocado. Pero ingresos no hay muchos, ¿no? En nuestro caso, en su buró también van a tener únicamente ventas. Entonces colocan ventas y copian el valor que está ahí. Luego colocan menos. Lo primero que tiene que ir a contrarrestar mis ingresos por ventas, que es el principal ingreso que tengo, tiene que ir el costo de ventas. Entonces coloco menos costos, costo de ventas. El costo de ventas es su mayor de costo de ventas, ¿no? Que está en gasto. Entonces yo de aquí buscaré y digo costo de ventas. ¿Dónde está el costo de ventas? El costo de ventas en la C, y ahí está costo de ventas, 100.657,03. Y pues ahí están los 100.657,03. ¿Qué me da? En las ventas menos los costos de ventas, me da el margen bruto sobre ventas. Es el primer margen que nos sirve para un análisis. Ya, digamos, este modelito de estado financiero, guárdenselo, traten de aprendérselo porque van a utilizarlo muchas veces en muchas materias. Y de esta manera es súper interesante, va a haber una materia en los de Conta, más que toda administración, desconozco su programa, pero hay una materia en contabilidad que se llama análisis de estados financieros, que yo siempre la recomiendo. El docente también es muy bueno. Entonces, es una maravilla cómo uno analiza este tipo de situaciones, ¿no? Los bancos, por ejemplo, son especialistas en análisis de estados financieros porque ellos tienen que ver tu capacidad de pago. Entonces aquí te dicen ventas. Esto es lo que vendes, barbijos. Y en costo de ventas está cuánto te cuesta a ti tus barbijos. Ah, en el año todos mis barbijos me han costado 100.000 y los he vendido en 400.000. Entonces tengo un margen de 299.000, de casi 300.000, que me ayuda a cubrir todo el resto de mis gastos, ¿no? Porque este es a lo que me dedico. Lo que venga después es lo que viene por añadidura, ¿no? Para yo tener mi empresa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener personal. Y lo primero que vamos a hacer es colocar gastos para seguir restando. Y dentro de los gastos los vamos a dividir por administrativos, operativos, comerciales, ¿verdad? Y después vamos a ver otros gastos. Entonces empezamos por los operativos. Todo lo que me sirve para que yo pueda funcionar. Siempre va a estar los gastos de personal primero. Sueldos y salarios. Igual, como ya son gastos, toditos van a estar en esta columna del debe. Porque las del haber ya las hemos cargado todas, ¿no? Entonces, las del debe. Lo que aquí van a tener que hacer en este caso es ir marcando. Eso es lo que yo siempre les aconsejo, ¿no? O lo imprimen en un papel y lo van señalizando, lo van resaltando. O acá, ¿no? Van viendo y dicen, yo que sé, estoy haciendo alquileres. Bueno, alquileres ya lo he cargado a la hojita, entonces le pongo así. Entonces, para que sepa qué cosas ya he puesto en el estado financiero y qué cosas me falta colocar en el estado financiero, ¿no? Porque si no, no se van a acordar qué era y no les va a salir estos 125.000, porque al final tiene que salirles estos 125.000 y a muchos de ustedes tal vez no les salga. En ese sentido, ustedes tienen que ir mejor marcando todas las cuentas, porque les decía, no en este orden van a aparecer en su estado financiero. Entonces, tengo los gastos de personal, vean, sueldos, bono de antigüedad, horas extras, comisiones. Después todavía tengo cosas que son los aportes patronales, ¿no? De AFP, salud y vivienda. Después tengo la parte de beneficios sociales, aguinaldos y indemnizaciones, son puros gastos. Otro gasto operativo voy a tener el IT, ¿no? El impuesto a las transacciones. Es el impuesto de gasto por vender. Total gastos operativos 163.000, que es la suma de todos estos. Y como tengo un primer margen de 299.000, le voy a restar estos gastos operativos de 163.000 y tengo mi primer resultado operativo. Y ahí todavía está en positivo, porque 299.500 menos 163.000 todavía está positivo. Entonces quiere decir que todavía estoy manteniendo una utilidad. Este resultado operativo todavía es una utilidad operativa, así le podría llamar. Después de eso pasaré a los gastos administrativos. Alquileres, todos los que tenga ya, ¿no? Gastos legales, servicio de té, transporte, todo lo que me resta. Y esto suma gastos administrativos 2.127,03 y acá está el resultado administrativo o llamado también, y esto van a
conocerlo, al menos los que van a estudiar contabilidad. Bueno, los de administración también al hacer análisis de estados, van a encontrar, hay muchos libros o hay gente que habla de este término que, si leen acá, dice EBITDA, ¿no ven? Es un término muy conocido por los libros en inglés. Esta es una sigla en inglés, por si acaso, ¿no? Que significa utilidades antes de intereses o gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es la sigla, ¿no? Nada más que en inglés. Entonces, todo el mundo lo conoce por EBITDA, ¿no? Entonces, ¿cuánto es tu EBITDA? Entonces, sabemos que eso es todos los gastos operativos, administrativos, comerciales, todos los gastos que son lo más ordinario que tienes en tu empresa, o sea, a lo que te dedicas realmente. Entonces, ese es el primer resultado administrativo. Después de eso, tengo que colocar otros gastos. Dentro de otros gastos, ¿qué voy a colocar? Voy a empezar a colocar en este mismo orden, ¿no? Colocaré los intereses, miren, aquí están. La I es de intereses o de gastos financieros, que en nuestro caso solamente van a ser los intereses del banco, ¿no? Del préstamo bancario. Después, taxes, o sea, la T, que es impuestos, lo voy a dejar al final porque es nuestro impuesto a las utilidades, ¿no? Que tal vez ustedes lo están viendo en legislación, derecho tributario, creo que ven, ¿no? Legislación tributaria. Tal vez han visto algo del IVA, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para el final. Y depreciaciones y amortizaciones. Miren acá, depreciaciones. No hay amortizaciones en este ejercicio, nosotros tampoco vamos a tener. Y después tengo otros gastos, ajuste por inflación y pérdidas en gastos de organización, que son ya los extraordinarios, ¿no? Y luego dice, total, otros egresos ordinarios, la suma son 8,000, y tengo resultado neto del periodo, 125,000, que en este caso, este sería el resultado antes de impuestos, que como en este caso me sigue dando un positivo, yo puedo llamarlo utilidad. Yo pongo acá resultado, porque yo cuando enseño tengo que enseñar de forma genérica. Si al alumno yo le enseño utilidad administrativa, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, que es como muchos docentes le llaman, o muchos profesionales también, uno se le graba el término utilidad. Pero, ¿qué onda cuando hay pérdida? Y hay mucha gente que se queda con el término que dice utilidad, pero está en negativo. Ah, es que es una utilidad negativa, digamos, ¿no? Y así te contestan. Y eso está mal, ¿no? Porque utilidad negativa no existe. Pues, utilidad negativa y es pérdida. Entonces, para ver que sea utilidad o pérdida, mejor llamar los resultados. Si el resultado es positivo, es una utilidad. Si el resultado es negativo, es una pérdida. Mucho más sencillo de identificar, ¿no? Inclusive para enseñarles. Entonces, tengo el resultado neto del periodo, que es la utilidad neta. A esta utilidad neta, yo tendría que sacarle el IVA del 25% para pagar ese IVA. Que como esto no es tributaria, no es una contabilidad un poco más avanzada, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Vamos a llegar hasta la utilidad neta. ¿Por qué? Porque eso es lo que me muestra mi hoja de trabajo. Mi hoja de trabajo me mostraba una diferencia de 125,273,96. Y aquí está, 125,273,96. Entonces, lo he ordenado de manera apropiada y me está dando el mismo resultado. Y lo que les decía, es una utilidad. Entonces, con esa utilidad, lo que yo voy a hacer es, esta utilidad la voy a traspasar al balance. Entonces, vean que así se hace el estado de resultados. Como les digo, esto yo les voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan ir comparando, si quieren, de dónde sale, porque la hoja de trabajo también se las voy a dejar, y las cifras que están en la hoja de trabajo son las mismas cifras que están aquí, para que ustedes se guíen, ¿ya? Si no pueden guiarse por el nombre de la cuenta, pues pueden guiarse por la cifra, es idéntico. Después de eso tengo que hacer el balance general. Y miren cómo se hace el balance general. La parte formal, idéntica, ¿no? Les decía, primero nombre de la empresa, después nombre del estado financiero y finalmente la fecha y la moneda de cuenta.
cualquier estado financiero tiene que existir siempre este orden y esto. En el caso del balance, el balance general es un estado financiero estático, es acumulativo. No cada balance empieza de cero. El balance final de una gestión o de un periodo es el balance inicial del periodo siguiente. En el caso del estado de resultados, no. Cada año el estado de resultados tiene que quedarse en cero. Que antes, si ustedes revisan cualquier libro de contabilidad un poco antiguo, les va a hablar de lo que son los asientos de cierre preparatorios y los asientos de cierre definitivos. En la actualidad eso ya no existe, ¿no? En la actualidad un sistema contable te hace el cierre y la apertura de la gestión siguiente automáticamente, entonces no hay nada que ustedes tengan que hacer, ¿no? Lo único que les digo es que el estado de resultados tiene que convertirse en cero. ¿Por qué? Porque todos estos ingresos y estos gastos se van a convertir a cero y lo único que queda es el resultado del periodo. Eso es lo único que me queda para el año siguiente. Y ese resultado del periodo ya es cuenta de balance. Les voy a mostrar cómo se ve acá esa cuenta de balance. Ese resultado, el único indicio de lo que era mi estado de resultados, aparece en este balance. Entonces voy a empezar. Mi gran grupo activo, dentro del activo, activo corriente, y dentro del activo corriente que tengo disponibilidades. Y dentro de las disponibilidades tengo el fondo fijo o la caja chica. ¿Verdad? Entonces, eso está en la hoja de trabajo ahora en el balance general. Todo lo del activo, voy a sacar todo lo del debe. Pasivo y patrimonio, lo del haber, exceptuando estas 4 cuentitas, que son depreciaciones acumuladas, que les decía, tienen saldos acreedores, pero son cuentas de activo, y se las voy a mostrar enseguida. Entonces, de igual manera, ustedes tienen que ir pintando, marcando, señalizando, de alguna forma, dándose las pautas para que de la hoja de trabajo no repitan cuentas ni tampoco se olviden de otra cuenta. Entonces, mejor si las van marcando y decir, esta ya la he utilizado, entonces tienen que ir ordenando de esta manera. Vamos a hacer por grupos, disponibilidades, o sea, lo que es dinero en efectivo, ¿no? Tengo fondo fijo, tengo caja, tengo bancos. De lo más líquido a lo menos líquido, ¿no? Total disponibilidades, 851.101. Después del grupo disponibilidades viene el siguiente grupo que es exigible. Dentro de la exigible están las cuentas por cobrar. Se va a cortar cualquier instante, chicos, así que ya volvemos a ingresar para terminar de ver este balance. Entonces, mi segundo grupo es el exigible. Dentro del exigible tengo cuentas por cobrar y alquileres pagados por anticipado.